palabra nuevamente, y es una palabra que jala orejas, así que si usted viene por primera vez, tranquilo, no jalamos las orejas siempre, pero esta palabra nos lleva a eso, a un poquito, a un jaloncito de orejas, un remesón, perdón, en las cositas que tenemos que hacer, y qué bueno que la palabra produzca en nosotros cambios, ¿cierto que sí? Entonces, dígale a Dios: Señor, quiero que me hables. Vine a este lugar porque también quiero que tu palabra llegue a mi corazón, a mi mente y genere transformación en mí. Transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de sentir, mi manera de ver la vida. Ayúdame a verla diferente. Te lo pido, por favor. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, bien, la palabra que quiero compartirles el día de hoy la he titulado Dios a la medida. Y no sé si ha escuchado de pronto un poco este término hoy en día, pero se escucha, o digamos que se ha visto este término de a la medida en muchos ambientes. A las mujeres les gusta la ropa a la medida, ¿cierto que sí? Bueno, a algunas no les gusta que la ropa les quede como si fuera prestada, como si fuera de otra persona, sino que fuera la ropa de ellas. Les gusta ceñidita al cuerpo y a la medida. Pero también hay por ahí varias tiendas que ofrecen camisas a la medida para los hombres, sí, que entallen. Ahora a los hombres también nos gusta que entallen bien. Antes uno se ponía las camisetas y les quedaban grandes, sí, los sacos elegantes, y no importa que no casen, sino ahora los hacen. ¿Cómo se llama ese término? ¿Lo has escuchado por ahí? Slim. ¿Sí has escuchado ese término? Ropa slim, que queda a la medida, como ajustado el cuerpo, que se notan los músculos. Bueno, a veces no se notan los músculos, ¿cierto? Pero hoy en día ese término está muy escuchado. Se hace ropa a la medida y hay negocio para eso. ¿Sí? Hay gente que se dedica a hacer ropa a la medida y tiene todos sus clientes que buscan su ropa a la medida, zapatos a la medida, sus pantalones a la medida, toda la medida, que quede exactico. Y sabe que eso nos habla de un sentir de alguna manera en general de muchos, de querer las cosas a nuestra manera, porque dicen: no, yo no quiero ponerme, no me quiero ver mal, yo me quiero ver bien, y me gusta este tipo de cosas. Y eso nos ha llevado y ha creado tal vez un pensamiento equivocado en nosotros. Nos ha llevado a desenfocarnos un poco de lo que sería incluso bueno para nuestra vida. ¿Está aquí conmigo o se fue? No se vaya, por favor, para Saturno, quédese aquí. Porque esta actitud que se ha crecido en nuestra vida nos ha llevado a aplicar no solamente esto de tener las cosas a la medida en la ropa, sino también en muchas áreas en nuestra vida. ¿Cuántos han ido a un restaurante alguna vez? Sí. Ay, los que no levantó la mano, lo invito a la salida. No, mentiras. Gracias, pastor. Pero mire, usted va al restaurante y a veces yo trato de mover a mi esposa para que pruebe algo nuevo. Hay personas que les gusta siempre probar un menú diferente cuando van a un restaurante y son de los que no, probemos algo nuevo, algo diferente. Pero mi esposa no, ella le gusta pedir lo que sabe que le gusta, porque ella dice: ¿para qué voy a pedir algo que no me guste? ¿Sí? ¿Para qué voy a pagar por algo que no me voy a comer porque no me gusta? Y sabe que a veces llevamos todo el tiempo estar enfocados en cosas que nos gustan, que los llevamos a todos los ambientes, incluso a veces hasta la espiritual. Llevamos esto nos sentamos tal vez aquí en la iglesia y venimos y decimos, como si abriéramos en un restaurante la carta, decimos: no, esta predicación no me gustó. No, esta palabra no me gustó. Y como si estuviéramos en un menú eligiendo qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Y sabes qué nos lleva a eso? A por momentos seleccionar el tipo de enseñanzas o de palabras que queremos recibir
y qué palabras no queremos recibir. Y a veces eso nos lleva a quitar de nuestra vida cosas que Dios quiere decirnos, pero que por nuestro gusto no queremos recibir y las sacamos de nuestra vida. Y eso es un peligro para nuestra vida espiritual. Hay cosas a las que está muy bien que tú las tengas a tu medida, pero hay cosas a las que no, porque Dios no quiere, o de pronto no cabe incluso en esa medida en la que tú estás colocando. Hay personas que escuchan predicaciones en YouTube. ¿Cuántos escuchan predicaciones en YouTube? Tienen sus predicadores favoritos, pero dicen, ay no, esta palabra se ve como fea, no me gusta, otra. Y cambian de predicación o de enseñanza con facilidad. No, esto no me gustó, otro predicador, este predicador predica más chévere. Y sacamos de nuestra vida cosas que Dios quisiera decirnos, como Dios quisiera hablarnos, y solamente escuchamos lo que nos gusta. ¿Sabes qué pasa? Nos estancamos. Nos quedamos en un ambiente de confort, de recibir solamente lo que está bien para mí y no lo que necesito recibir. Por eso Dios a la medida, ¿usted se dio cuenta de lo que yo hice acá hace rato? Wow. Dios a la medida es algo que se ha aplicado durante mucho tiempo. Y en el libro de los Jueces, capítulo 17, el versículo 6, nos habla de esta verdad. Si de pronto alguien de staff me regala un pañuelito para limpiar un poquito esto que dice aquí. Thank you. Saque su Biblia y léalo en este versículo. Mire, vamos a ver a Nelly, la servidora, líder de staff. Muchas gracias, Nelicita. Ayúdame, que es que aquí me pasa. ¿Ya lo tiene en su Biblia? Jueces capítulo 17, versículo 6. Mire lo que dice. Dice, en esos días, Israel, ¿qué? No tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O sea, hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no había un rey. Este capítulo 17 nos cuenta una historia maravillosa, una historia triste, maravillosamente triste, que quiero invitarte a que prestes mucha atención y te evalúes y revisemos qué está pasando en nuestra vida conforme a esta historia que vemos en este versículo. Y quiero ubicarte un poco en el momento en el que estamos en esta historia. Resulta que estamos en el libro de los Jueces y en este momento de los Jueces ya ha pasado por el pueblo de Israel alguien llamado Moisés. Y Moisés ha liberado ya al pueblo de la esclavitud de Egipto y están en este momento en el libro de los Jueces en la tierra prometida. Cada persona tiene su terrenito, tiene su chocita, tiene su cultivo, su cosecha ahí. Cada familia tiene ya su tierra propia. ¿Cuántos quisieran eso? Amén. Así le pasa al pueblo de Israel en este momento, pero ya ha pasado Moisés. Moisés ha estado ya en el monte. ¿Qué le dio Dios en el monte a Moisés? Las tablas de la ley. Sí, les dio los 10 mandamientos. Ya ha pasado los 10 mandamientos por el pueblo de Israel. Ha pasado el libro de Levítico. ¿Alguien alguna vez ha leído el libro de Levítico? Sí, es un libro denso, no es tan fácil de leer porque hay muchas normas para realizar los ritos o para realizar las reuniones, las ofrendas, cómo se deben hacer. Es un libro de bastante orden, de cómo Dios dice, hágase así, 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 así. Así que el pueblo de Israel ya sabe, porque ha pasado por estas leyes, se les ha comunicado estas leyes de Levítico. Y están en este momento en un ambiente donde tienen sus tierritas, pero no hay un rey. No hay rey, no hay un líder principal, porque el que estaba antes se llamaba como Josué, que les llevó a conquistar la tierra, pero ya Josué no estaba. Conquistaron la tierra para cada uno, su terrenito, vencieron a sus enemigos, pero ya Josué había muerto. Así que estamos en este momento en la historia y
como no había un líder principal, entonces la gente hacía lo que estaba bien según su propio criterio. ¿Conoce usted personas que hacen lo que les parece bien según su criterio? ¿Sí o no? Sí. Así que así le pasa a este pueblo. Y en el capítulo 17 encontramos a un personaje, un hombre que se llama Micaía. Este hombre, Micaía, tenía una madre. Y resulta que empieza la historia diciendo que Micaía cogió unas monedas de oro de su mamá. En el capítulo 17, usted lo puede leer en su casa. Y cogió 100 monedas de oro. Imagínense, 100 monedas de oro. No es la moneda de tamaño de moneda de 50, que usted la mete y se le pierde en el bolsillo, en el bolso, sino que eran monedas generosas porque en ese tiempo no se aplastaban tanto. Entonces eran monedas generosas y eran de oro. 100 monedas cogió Micaía de su mamá. ¿Cómo se llama eso? Robar, ¿cierto? Sí. Robó a su mamá con 100 monedas. Entonces la mamá lo iba a maldecir. Pero entonces llega el hijo y Micaía y le devuelve la plata y le dice: no, mamá, mira, aquí está la plata que yo le cogí, mírela, tómela, se la devuelvo. Entonces la mamá: ay, muchas gracias, hijo. Era como 10 veces el salario mínimo más o menos mensual lo que se había robado, como para tener una idea. Y cuando le entrega estas monedas, la mamá se alegra tanto. ¿Cuántas mamás se alegrarían que su hijo le dé 10 veces el salario mínimo? Aleluya. Sí, te dice que siente un fresquito, pastor. Y recibe este dinero y resulta que dice, está tan agradecida que dice: voy a hacer un ídolo de mi hijo, de Micaía. No sé por qué lo hizo algo así, de pronto sí parecía que fuera Micaía, pero hizo un ídolo de su hijo en oro y se lo regaló y le dijo: wow, mira, gracias por devolverme la plata. Y lo ponen en un lugar en la casa donde sea visible para todos, y resulta que Micaía se pone como feliz. Era padre, tenía hijos, y pone a sus hijos a que sean sacerdotes y que hagan culto a ese ídolo y algunos ídolos que tenían en casa. Entonces empieza a haber una mini reunión de culto en la casa con sacerdotes de sus hijos ahí sirviendo a este ídolo que había hecho la mamá. No se quedó ahí la historia, sino que también llega un levita. ¿Dónde está un levita normalmente? En el templo. Se ubica en el templo. Pero había un levita errante y no sabemos por qué. La Biblia no cuenta por qué. Pero seguramente andaba buscando algo que no había encontrado en el templo. Estaba vagando por algún lugar, encontrando alguna casa donde lo pudieran recibir. Y está este levita caminando y se encuentra con Micaía. Entonces, cuando llega el levita, Micaía lo saluda y le dice: ¿qué haces por aquí? ¿Usted ha ido al campo alguna vez? Cuando pasan por el campo y le dicen: hola, vecino, y se saludan. Eso parece como si fueran íntimos. Y pues se encontraron en el campo Micaía y el levita. Y Micaía le dice al levita: ¿por qué no te quedas aquí en la casa? Yo tengo un lugar donde estoy haciendo unos cultos, te pongo a ti para que dirijas esas reuniones y te pago por eso. Entonces el levita, aquí barrante, sin oficio, sin nada que hacer, dijo: bueno, está bien, sí, me le mido, acepto. ¿Dónde firmo? Y firmó el contrato con el Micaía y se queda con Micaía por un pago. De alguna manera esta historia, que queda hasta ahí por ahora, nos muestra lo que había en el corazón de una persona que no tenía ni idea cómo funcionaban las cosas. Micaía es un hombre que quería tal vez acercarse a Dios y recibir la bendición de Dios, pero que estaba súper perdido, súper embolatado, tratando de hacer algo para Dios, pero haciéndolo todo al revés. Y aparecen uno que otro por ahí perdidos también, errantes, que reciben y se dejan guiar de este otro perdido. Quiero decirte, en el libro de Jueces,
el capítulo 17, versículo 12, lo que habla y lo que dice este pasaje, lo que había en el corazón de Micaía. Mira lo que dice el versículo 12, dice: luego Micaía lo nombró su sacerdote personal al levita, y el levita vivió en la casa de Micaía. Sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. ¿Qué estaba buscando Micaía? La bendición. Estaba detrás de ser bendecido, pero creía que por tener un levita en su casa iba a ser bendecido. Y resulta que ese levita estaba más perdido que él. A veces hay personas que vienen a la iglesia y que creen que por venir a la iglesia son bendecidos, pero llevan una vida igual de desordenada afuera, esperando que por eso Dios los bendiga. Y así no va a pasar. Ese no es el orden de las cosas. Dios ha establecido órdenes, ha establecido normas, ha establecido criterios y quiere ponernos a su medida. Y por eso existe algo importante para nosotros, que es la Biblia. ¿Sabes dónde encontrar dirección en tu vida? En la Biblia. ¿Sabes qué hacer cuando no sabes qué hacer? Ir a la Biblia y entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pero como hombres, ¿dónde están los hombres de este lugar? A ver, háganse sentir. Aquí estoy, pastor. Aquí vine. Bien, para todos los hombres, bienvenidos, sí. Pero quiero decirte que somos sacerdotes del hogar, de la casa. Cuando el pasaje de Jueces dice que no había rey, quiere decir que no había líder que dijera cómo hacer las cosas. Y Dios quiere, como hombres, que seamos líderes en nuestra casa. Micaía no era un buen líder. Micaía estaba perdido, y por eso cuando su mamita querida le dice: voy a hacer un ídolo, él dijo: bueno, mamita, está bien, gracias. Y acepta lo que su mamá le dice, porque no era un líder que tuviera un sacerdocio claro, marcado por las leyes que Dios había establecido en su vida, y se dejaba llevar por lo que sentían los demás en su vida. Su mamita le dijo: haga esto, y él dijo: está bien, mamita, yo lo hago. Y se dejó llevar por eso, porque no estaba claro lo que Dios quería para su vida. Pero Dios pide que como hombres tengamos un liderazgo claro para nuestra familia. Como hombres, no es un tema machista, y las mujeres que están aquí, hablamos después. Pero mire, no es un tema machista. Dios no es machista, pero estableció un rol importante en el hombre de liderazgo. Y la mayoría de mujeres que sirven aquí en la iglesia son las líderes. Aquí pasó Nelicita, y son líderes también, porque Dios, si no hay un hombre, pero una buena mujer. Pero quiero decirte que como hombres Dios espera eso de nosotros, como líderes, que dirijamos y digamos: esto no está bien en la casa, no se permite. ¿Qué hubiera pasado si Micaía hubiera sido un buen líder? Que hubiera echado un repaso a cómo se deberían hacer las cosas. Su mamá le dice: mira, este ídolo, y él dice: no, mamá, muchas gracias, es que no se va a hacer esto, porque ese no es el orden de las cosas. Dios no estableció ese orden, y pone orden en su casa, evitando así consecuencias malas para su vida. Organiza las cosas como deben hacerse. Pero no solamente eso, no solamente son hombres, sino también padres. ¿Dónde están los padres? No nieguen a sus hijos, por favor. Sí, padres queridos, ustedes están llamados también a poner orden y a ser sacerdotes en su casa. Madres y padres, sobre sus hijos. No se trata de dejar hacer a los hijos lo que quieran. Ay, vaya, Micaía, es que hay que dejar desarrollar el libre personalidad del niño. No se trata de eso. Dios espera que tú digas no. Por favor, diga no fuerte. No, sí se puede decir, ¿cierto? Mire, se puede decir que no. Y es lo que a veces necesitamos decirle a nuestros hijos: no debes hacer eso. No, te estás metiendo por donde no es. Pero hay padres que no saben decirle no a sus hijos y los dejan hacer y deshacer. Ay, yo no sé, allá él. No, tú eres el líder. Y cuando no hay liderazgo, la gente hace lo que le parece bien, se pone su propio criterio, y tú debes decir: no, el criterio de la Biblia dice que esto no se debe hacer. Es lo que nos rige, es donde buscamos. La Biblia es el centro, lo que Dios ha dicho que debemos hacer y no debemos hacer. Y nos evita dolores de cabeza en nuestra vida.
dolores de cabeza en nuestros hijos. Por eso este rol es importante. Cuando falta el liderazgo, la gente hace lo que quiere y se pierde de las cosas que se deben hacer. Por más de que tu hijo te lo haga con ojitos de deseo. Yo vi por ahí un video de un niño llorando y pidiéndole a su mamá: mami, por favor, la última vez teta, por favor. Tenía como 2 años largos o 3 el niño ya. Y le dice: mami, por favor, la última. Ya podía hablar bien el niño. Por favor, la última vez. Y a veces hay que saber decir que no a cosas, aunque no lo rueguen, aunque no lo hagan con todo el cariño y no lo digan con todo el amor. Tú tienes que pararte en la raya y establecer lo que debe hacerse. Por eso quiero hablarte de 4 cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a esta historia, sobre qué hacer en nuestra vida, qué hacer y qué no hacer. Quiero decirte que esta historia nos habla de que hay personas que tienen religión a su medida. Por favor, diga religión a su medida. Hay personas que establecen la religión a su medida, así como Micaía. Entonces, ¿qué hacen las personas? Dicen: no, a mí no me gusta hacer esto, yo mejor hago esto. Y de alguna manera desechan cosas que no le agradan y se quedan solamente con lo que les gusta. Y hacen de eso su religión a su medida. No de lo que Dios quisiera para su vida, sino de lo que ellos desean y gustan, de lo que hay en su corazón. Es que yo prefiero esto, no, esto me cuadra más a mí, no me cuadra tanto esto. Por eso es importante que usted y yo tengamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida. Quiero preguntarte esto: ¿cómo estás construyendo tu entendimiento de Dios sobre la Biblia o sobre tus propios sentimientos o conveniencias, sobre lo que mejor te conviene? ¿Sobre qué estás construyendo tu entendimiento hacia Dios? De alguna manera podemos decir: bueno, yo quiero sujetarme a lo que Dios quiere hacer en mi vida, aunque no me guste, y quiero hacerlo como Dios lo dice. En el caso de Micaía, le hubiera pasado esto, hubiera hecho: ¿cómo hago para ser un sacerdote de mis hijos? Quisiera que mis hijos fueran los sacerdotes. ¿Qué tengo que hacer? Porque algunos papás hubieran dicho: ay, tan lindo, que mis hijos sean sacerdotes, es lo más lindo, ay no, qué belleza, ¿cierto? Ay, yo quiero que mis hijos sean sacerdotes. Pero había un orden. Dios no había puesto para que todos los que quisieran fueran sacerdotes, sino solamente los que hacían parte de una tribu, la tribu de Leví. Ese era el orden, no cualquiera, no el que simplemente quisiera hacerse sacerdote y ya. Pero ese orden cuidaba al pueblo. Había otro orden también, el de la tribu de Leví. Este levita que estaba por ahí caminando estaba errante, pero no debía estar por ahí errante. ¿Dónde vivía el pueblo, los levitas? En una tribu. Ellos no tenían heredad, no les daban una tierra, no tenían su propia casita los de la tribu de Leví, sino que dice la palabra, Dios iba a ser su herencia. Dios iba a darles a ellos, a sustentarles a ellos. Y ellos vivían cerca al templo, al tabernáculo, y se quedaban ahí para servir en el tabernáculo. Pero algo no estaba funcionando bien en el tabernáculo, lo que hace que este levita decida ir a buscar su rumbo. El corazón del levita no estaba en el tabernáculo, estaba fuera del tabernáculo. Ir a buscar lo que quería en su corazón, y decidió hacer su religión a su medida. Ya no estaba adorando en el tabernáculo con los elementos que habían en el tabernáculo en ese momento, cada uno de ellos, sino que estaba adorando con un ídolo que no hacía parte de nada de su religión, de lo que Dios le pidió que hiciera, y con otros sacerdotes que no eran para nada sacerdotes. A veces tú y yo nos podemos encontrar en este sentido en nuestra vida. Podemos estar creyendo que estamos recibiendo la bendición de Dios haciendo ciertas cosas, pero estando alejados de lo que Dios realmente quiere para nuestra vida, porque lo estamos haciendo según nuestro criterio y no según lo que dice la Biblia que hagamos. Hay otras personas que también están
tras una bendición superficial, y es algo que encontramos también en esta historia. Personas que siguen cosas que son muy superficiales. Este levita estaba errante buscando a ver quién le podía dar más plata, cómo ganar mejor. Así que en este camino del levita se encuentra con Micaía y ante los 10 monedas de plata mensuales dijo: amén. Señor, gracias por esa puerta que abriste. Estaba detrás de ella orando. Gracias, Señor, la recibo. No importa lo que haya que hacer, yo sé que tú me la abriste, Señor. Y se encontró adorando ídolos. ¿Sí? Mira, hay algo claro en la Biblia, y es que a Dios no le gusta que adores ídolos o que adoremos ídolos. En los mandamientos está: no te hagas ídolos o imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en los mares o en las profundidades del mar. Dios no quiere eso. El levita se le olvidó y estaba detrás de bendiciones superficiales. ¿Sobre qué vas detrás tú? ¿Sobre la bendición o sobre la voluntad de Dios? ¿Qué estás persiguiendo en tu vida? ¿Persigues el dinero? Y Dios, gracias porque me bendices, me bendices, me bendices. El dinero, Señor, soy bendecido. O, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Y como el apóstol Pablo dijo, ¿se acuerda? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué dijo Pablo eso? Porque había momentos en donde había mucho y había momentos en donde había poco. Dijo: todo lo puedo en Cristo, aun cuando en momentos de dificultad los puedo pasar con bien, porque no está detrás de una bendición superficial. Señor, no, es que yo no quiero pasar por estos momentos de dificultad. Hay algo que yo deba hacer para que no pase por estos momentos apretados en mi vida. Y quizás sí, pero quizás no. Quizás Dios esté pasándote por esos momentos de necesidad, así como el apóstol Pablo, para que tú creas y dependas en Él y no en la bendición superficial. Cuando tú vas detrás de una bendición superficial en tu vida, te estás poniendo a merced de cualquier puerta que se abra para ti. Entonces, cualquier puerta se abrió, me van a pagar más. Ay, Señor, gracias, allá estoy en la bendición de Dios. Ay, un mejor puesto, un mejor salario, allá es. No, me quita mi vida completamente, tengo que trabajar de domingo a domingo, pero allá es, Señor, gracias por esa puerta de bendición que me abriste. ¿Es lo que Dios quiere para tu vida? Este levita estaba detrás de quién le pagará más. Y quiero decirte, en el capítulo 18 continuará. Léalo, no mentiras. Le voy a contar un poquito. Pero en el capítulo 18 aparece la tribu de Dan. Pasa, así como pasan por el campo: vecino, y sale el levita. Y la tribu de Dan lo ve y dice: ¿y tú eres levita? ¿Y usted qué hace aquí? Y le dice: queremos ir a conquistar un terreno, pregúntale a Dios si tenemos que ir. Y la tribu de Dan le pregunta eso al levita. El levita, súper espiritual, metido con Dios, adorando un ídolo al lado, le dice: sí, Dios dice que vayan, que les va a dar la victoria, aleluya. Y el pueblo de Dan dice: uy, bien. Van, investigan, ven que son simplemente gente trabajadora, no hay guerreros. Entonces dice: uy, aquí está fácil. Señor, nos lo pusiste fácil, gracias Dios. Y entonces cuando se devuelven donde levita, hacen la inspección, se vuelven a su tribu, y cuando se vuelven donde levita, le dicen a levita: le vamos a pagar más. Usted va a ser no simplemente un levita de aquí de una casa, va a ser el levita de una tribu. ¿Qué prefiere? Entonces, uy, no, mejor me voy con ellos. Y se fue, se llevó el ídolo, se llevó los ídolos que habían ahí de oro, vámonos a adorar. Y el efod, le habían hecho también un efod, no les dije eso, le habían hecho a él un efod. La mamá de Micaía hizo un efod también para que estuviera ahí, que era una vestimenta para los sacerdotes. Me lo llevo todo yo. Cuando sale Micaía a ir a recuperar sus cositas, se da cuenta que son un montonillo, le dicen ¿qué? En otras palabras, ¿sí? A ver, somos más, ustedes menos. No, está bien, pues lléveselo. Aburrido él, dice: ay no, Señor, yo pensé que iba a ser bendecido por eso. Y levita se fue detrás de quién le pagará mejor. ¿Sabes? El corazón de una persona que está detrás de una bendición superficial va a cambiar siempre en todo momento.
de cualquier circunstancia. Y va a vender sus principios, sus valores, cualquier cosa con tal de recibir más en su bendición. Tú no puedes ser así. No puede pasar eso en tu vida, porque si no te alejas más y más de la bendición de Dios para tu vida. ¿Estás buscando la bendición de Dios en tus propias condiciones, bajo tus propias condiciones o bajo las condiciones de Dios? Hay personas que pueden decir: Señor, yo te ofrendé, te diezmé, espero que me devuelvas pronto lo que te di. Hay personas que pueden orar intensamente por algo específico, pero al mismo tiempo estar pensando en un plan B. Bueno, Señor, si tú no me lo das, yo ya tengo aquí algo cuadradito. Si no es ser productivo o proactivo, sino todo lo contrario, ventajoso. A como sea el lugar, voy a conseguir eso que quiero. Así Dios me diga que no. Y no puede pasar esto en nuestra vida, eso es ir detrás de la bendición superficial. Cuando tú vas y oras y le pides a Dios, esperas a ver Dios qué dice. Y si Dios dice que no, ¿podemos decir amén, amén? Sí, más o menos, porque a veces no queremos. A veces no queremos que Dios nos diga que no, pero a la larga va a ser mejor para tu vida. Escuché el testimonio de una persona que me impactó y me dijo: pastor, creí que la muerte de mi papá iba a ser malo para nosotros, porque eran niños y su padre murió por causa de unos pleitos de tragos y quedaron niños abandonados. Cuando quedaron abandonados estos niños, pasaron mucha necesidad. La mamá no trabajaba, le tocó trabajar. Ellos les tocó salir a trabajar y luchársela. ¿Quién pensaría que eso es bueno para la vida de ellos? Pues nadie. Señor, ¿por qué no le pusiste blindaje a ese hombre para que no muriera y pudiera sustentar a sus hijos? ¿Cierto? Pensaría uno lo normal, que los niños no queden desamparados. Pero me dice ella que muchos años después están mucho mejor que cuando estaban antes, que los hermanos de ella no son alcohólicos, que Dios los salvó de eso, los sacó de eso, y que tal vez si su papá hubiera seguido con vida, ellos seguirían siendo alcohólicos. Así que tal vez lo que tú estás esperando no es un sí de Dios, sino una voluntad de Dios buena para tu vida, para que sea mucho mejor. Y eso es una bendición profunda y no superficial. No podemos ir detrás de bendiciones superficiales en nuestra vida. Tenemos que ir detrás de bendiciones profundas y estables, que solamente podemos lograr cuando decidimos a Dios obedecerlo. Porque hay personas que dicen: bueno, Señor, yo cumplo con ciertos mandamientos, pero, por ejemplo, ir a la iglesia regularmente. Yo voy a la iglesia juicioso, Señor, pero si tú me dices que perdone a fulanito, no, Señor, ni de riesgo. Que le pida perdón, no, Señor. O que haga justos negocios. Uy, no, Señor, ahí no se puede. Es que tú no entiendes cómo son las cosas. Hay que hacer las cosas con torcidos, porque si no, no es lo que Dios espera para tu vida. Pensar que si Dios te ama, nunca permitirá que sufras, o que siempre te conceda las peticiones exactamente como tú las has formulado. Eso es ir tras bendiciones superficiales en nuestra vida. Tenemos que crecer y permitirle a Dios que nos dé lo mejor para nuestra vida. Lo siguiente que encontramos en esta historia, aparte de las bendiciones superficiales, aparte de la religión a la medida, es un liderazgo interesado. Personas que buscan simplemente bajo el interés, pero no solamente como el levita de ir por algo que sea mejor para mi vida y ya, interesado solamente para mí, sino también que a veces como cristianos estamos detrás de un liderazgo que me dé mejor a mí las cosas y no el liderazgo que yo necesito tener. Hay personas que están detrás de un líder por sus habilidades, por sus capacidades, y no, yo quiero que él sea mi líder, que él sea mi pastor, que él sea mi padre espiritual, pero no estás detrás del líder que necesitas para tu vida. El líder que te llama la atención y que te corrige y que te dice: no, esto no se hace así. Entonces, ay, no, ya no lo quiero porque me regañó. Pero es el líder que necesitas, es el líder para que tú crezcas, y no el líder que te dice: ay, pobrecito, bebé, ay, sigue adelante, besitos y abrazos. No es lo que necesitas para tu vida. Pero hay personas que están detrás de eso, de un líder paternalista, que me quiera, que me abrace, que nunca me regañe y que siempre me bendiga. Y eso es todo lo contrario a lo que Dios podría querer para tu vida, porque Dios quiere llamarte también la atención.
Porque cuando un hombre o un padre o un líder corrige es porque ama y porque quiere lo mejor para su vida. Hay personas que le dicen a uno cuando uno está dictando clase: pastor, ¿usted por qué es tan rajón? ¿Por qué pone mala nota? Eso no es del Señor. Pero porque quiero verte mejor, porque quiero que crezcas, quiero sacarte de ese punto de comodidad en tu vida, porque necesitas crecer, porque creo que puedes dar más. Y para eso hay que desajustar cosas en la vida de uno. Para eso a veces hay que zarandear, y como dice el dicho, que se caiga lo que está flojo. Y mover cosas en tu vida para que quede lo que realmente necesitas. Pero a veces como cristianos estamos detrás de eso, del líder que mejor me trate, del liderazgo que sea más lindo, que me pague bien, gracias, voy detrás de ti por esa platica y por ese dinero y por eso que me das. Y eso no está bien en tu vida. Y como personas debemos orar por los líderes que nos guíen bajo la verdad. Debes orar por hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios, que busquen servir a Dios por encima de sus propias ambiciones, por encima de sus propios deseos, y se comprometan con la verdad de Dios, la que está en su palabra. Tienes que orar por eso en tu vida, por un líder para tu vida, que te diga: no, así no son las cosas. Y por último, encontramos en este versículo una desviación gradual. Diga por favor esta palabra conmigo: desviación gradual. ¿Sabe qué es una desviación gradual? Así está recto y de pronto un pequeño inclinación, pero a medida que va creciendo se va haciendo más gradual la separación y a la final ya está por allá lejos. Fue lo que pasó en esta historia. ¿Usted recuerda cómo empezó esta historia? ¿Con qué elemento? Las monedas de oro que se robó el hijo. Las monedas de oro se convirtieron en el ídolo de oro. El ídolo de oro se convirtió en una religión o un culto especial ahora a ese ídolo. Y un sacerdocio y un levita que les mandaba y que los dirigía. Increíble. ¿Cómo empezó todo? Por un robo y ahora se convirtió en algo que me alejó completamente de Dios. Así pasa en tu vida, pasa en nuestra vida. Eso pequeño que tal vez tú tienes como que es algo insignificante, puede ser una desviación, pastor, pero solamente es a esto. Pero esto chiquito puede volverse en algo grande, puede convertirse en una bola de nieve que cambie completamente algo en tu vida. Por eso el hombre sabio Salomón dice que las zorras pequeñas pueden echar a dañar el fruto, la vid. ¿Y qué es lo que pasa? Que pequeños hábitos que tú consideras insignificantes pueden dañar tu vida espiritual, pueden dañar tu vida y tu relación con Dios. Ay, pastor, no sea tan exagerado, ¿sí? No, sí, es de verdad, ¿sí? Es lo que pasa en tu vida. Puedes afectar la productividad de tu vida por causa de eso pequeño. O sea, que tengo que ser perfecto, no, pero ahí vamos, en ese camino de perfección, vamos en ese camino de santidad. ¿Y qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que eso pequeño no es insignificante, que eso pequeño es importante y que puede ser malo para tu vida, y que tú reconozcas y le digas a Dios: Señor, estoy fallando en esto pequeño, y no que consideres, no, pues eso es solo algo pequeño. No, Señor, ayúdame a dejar esto pequeño en mi vida que me puede desviar. Si Micaía se hubiera arrepentido, no solamente devolviéndole a su madre lo que le había robado, sino reconociendo esto que hice fue mal, no hubiera permitido que con eso que se robó pudiera haber hecho un ídolo para él. Porque se arrepiente y reconoce que estuvo mal. Reconoce en tu vida esos pequeños, porque a veces las hormigas, los gastos hormigas son los que pueden acabar tu presupuesto, pueden acabar con tu vida. Comenzó con un pequeño acto de desobediencia que nos llevó a la creación de un santuario personal, a la contratación de un sacerdote y finalmente
al robo de ídolos y establecimiento de un ídolo en una tribu completa. El libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 en adelante, deben ser unos pasajes que como cristianos tenemos quizás grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Deben ser de esos pasajes que tú te aprendes de memoria, pero que sobre todo entiendes en tu vida. Y quiero leerte desde el versículo 22 lo que dice el apóstol Pablo con lo que tiene que ver con una desviación gradual en las personas. Por favor, desde su puesto, léalo aquí adelante y sigamos juntos esta lectura. Por favor, a la cuenta de 3. Uno, no tiene que leer en voz alta, pero sí siga la lectura. 1, 2 y 3. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, como el de Micaía, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. El versículo 24 dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. El versículo 25 dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. El versículo 26 dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Versículo 27 dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Más claro? Imposible. Por una desviación gradual, porque creyeron ser sabios, pero en realidad eran necios. Lo que pasó con Micaía, porque creyó que era sabio y que podía establecer un santuario en su casa, pero en realidad fue algo necio. Esta semana escuchábamos una noticia, o hace semana pasada, que nos consternó con mi esposa. No le seguimos escuchando más la noticia porque fue fuerte. Lo escuchamos de un hombre que en un jardín violó como a 4 niños. Y nosotros con nuestra hija que está pronto a entrar al jardín, pues obviamente uno es como, ay, Dios mío. Y nos hablábamos con mi esposa y decíamos: ¿cómo es posible que un hombre haga eso con una criatura tan tierna y tan inocente? Es un bebé inocente. ¿Cómo es posible que la maldad llegue a tanto? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Sabes por qué? Por lo que dice este pasaje. Porque Dios los abandonó. Porque Dios los dejó. ¿Quieres seguir en esa desviación? ¿No quieres obedecer? ¿Está bien? Hazlo. Es la actitud de Dios cuando alguien insiste en algo en su vida. Y por eso llega tanta perversión en su cabeza. Por eso es que llega a tantos niveles tan profundos de maldad. Porque empezó con algo pequeño y terminó con estas desviaciones tan fuertes. Y por eso habla de la homosexualidad este pasaje también. Por eso dice: Dios los entregó. No es que Dios los haya hecho así. No es que ellos nacieron así. No, es que Dios los entregó a su desviación. ¿Quieres ser así? Entonces sea así. Tú y yo tenemos que ser muy claros en cuál es nuestra posición. Si lo va a regir la palabra de Dios, la verdad, o va a ser lo que tú y yo consideramos que está bien. Nuestra vida debe estar marcada por la verdad para andar en sabiduría, para andar sabiamente, o simplemente vamos a estar abandonados a nuestra necedad. Tengo la preocupación en mi vida y en mi corazón del por qué el Señor insiste en esta palabra para esta congregación. Quiero decirte que no se trata de que tú y yo hagamos a Dios a nuestra medida y de que escojamos qué está bien y qué está mal. ¿Cuántos trajeron su Biblia física? A ver, levántela un momentico ahí.
Por favor, arranque las hojas de su Biblia que no le parecen que está bien. ¿Por qué no la arranca? Porque me costó plata, pastor, ¿no? Sagrada, el Señor me castiga. Pero ¿sabes que eso hacemos en nuestro corazón? Muchas veces arrancamos hojas de nuestra Biblia en nuestro corazón porque no nos parece que está bien. Y no lo arrancamos físicamente porque nos parece el acto más sacrílego, pero en nuestro corazón las arrancamos y las dejamos. Y hacemos a Dios a nuestra medida. No puede pasar contigo. No quiero que te encuentres en un santuario en tu corazón y en tu casa haciendo algo que Dios no quiere y esperando recibir bendición por ello. Eso debe ser el pastor que por alguna razón no me bendice Dios. Pero tal vez es porque hay un santuario en tu corazón, en tu vida pagano que Dios no quiere que tengas. Un desorden que andas desobedeciendo a Dios y esperando ser aún así bendecido. No funcionan así las cosas. Cuando tú obedeces y sigues el orden de Dios, es como si tú estuvieras en una carretera, en una vía donde hay trancones, donde hay obras, donde hay estrellados, donde hay caídos en cicla, y usted trata de andar y usted, uy, qué desespero, uy, no, pero oiga, córrase un poquito, y usted espera que todo fluya en un ambiente desordenado, en un ambiente como este. Pero cuando tú te metes en la carretera de la verdad de Dios, pueden haber trancones. Pueden haber cosas, pero las cosas fluyen porque estás en la verdad, porque estás realmente en la bendición profunda de Dios para tu vida. Yo quiero invitarte, iglesia, para que tú pongas en tu corazón la profundidad de lo que Dios quiere para tu vida, de la verdad, más que en los gustos, más que en las emociones, más que en lo que siento, en lo que me dejo llevar, sino en lo que es verdad. Ten cuidado cuando en circunstancias en tu vida pese más lo que a ti te gusta y lo que tú sientes que lo que dice la verdad de Dios. Y quiero invitarte para que lo puedas hacer así esta mañana o en esta tarde ya. Y le digamos a Dios, quiero rendir mis pasiones, mis gustos a ti. No quiero hacerte a mi medida. Yo quiero que tú me hagas a tu medida. Ponte de pie y oramos. Ahí en tu puesto, dile al Señor, quiero que tú hables a mi corazón y me muestres qué cosas estoy haciendo que no están bien. ¿Tras de qué voy, Señor? ¿Cuál es el norte en mi vida? El objetivo por el cual yo voy, Señor, ayúdame. Señor, no sé si tenga ídolos en mi corazón, un santuario en mi casa. No sé si me he dejado llevar por las opiniones de los demás que me invitan a hacer santuarios, pero quiero rendirlos delante de ti. Quiero decirte que quiero hacer lo que es verdad, lo que tú has puesto en el orden que se debe hacer. Perdóname porque he puesto líderes en mi corazón a mi conveniencia para que me hablen lo que yo quiero escuchar y no lo que necesito oír. No quiero tener comezón de oír, quiero oír lo que necesito para mi vida, para crecer. No me quiero estancar, no me quiero acomodar a algo especial para mi vida. Quiero recibir lo que tú has dispuesto para que yo reciba. Y dile al Señor, perdóname por esas ocasiones en las que he puesto mi gusto por encima de la verdad. Perdóname cuando he puesto mi pasión por encima de lo que tú me pides que yo haga. Perdóname porque a veces he puesto por encima la verdad tuya, o la verdad mía, perdón, que la tuya. Perdóname, porque esos pensamientos han ganado la batalla en mi cabeza y se han vuelto argumentos, se han vuelto convicciones en mi vida.
Hoy te pido que desarraigues de mi cabeza, dile conmigo al Señor, desarraiga de mi cabeza aquellos argumentos, aquellas convicciones que no deberían estar y que puedan ser sembradas en mí, aquellas verdades de Dios que debo tener en mi vida. Señor, no quiero construir sobre una roca, sobre una arena, desobedeciendo lo que tú has dicho que yo haga, y cuando vengan las tempestades encontrarme vacío, encontrarme desorientado. Quiero andar en mi vida sobre lo que tu palabra dice, sobre lo que tú has dicho, y encontrarme en una roca firme. Con eso, cuando vengan las tempestades, yo puedo permanecer firme. No quiero ir tras de bendiciones superficiales. Dile, si sientes deseo en tu corazón siempre por ir detrás del dinero, dile al Señor, hay un amor profundo mío hacia el dinero. Ayúdame, Espíritu Santo, a ponerlo en su lugar. Ayúdame a poner en su lugar lo que está en mi corazón y a ordenar en mi vida lo que tengo que ordenar. Dile conmigo al Señor, Dios, quiero que tú seas lo primero, que tu palabra sea importante para mí. Si de pronto sientes en tu corazón esta afirmación que voy a hacer, quiero que tú digas amén a esto, pero dile, Señor, quiero que el liderazgo de esta congregación sea un liderazgo que está en mi corazón y que recibo como autoridad de parte de ti. Si tú lo crees a eso, que Dios lo ha puesto en tu vida para dirigirte, que a pesar de que te dicen que no y que insisten en cosas y que te jalan las orejas a veces, es por tu bien. Dile, Señor, acepto eso porque viene de parte de ti, porque tú lo has puesto. Señor, no queremos hacer a un lado aquello que tú has dicho y no queremos dejarnos influenciar por los valores que pueden darnos algunas personas en el mundo. Queremos permitir que tu palabra transforme nuestro corazón en el nombre de Jesús. Por favor, Dios, hoy ponemos nuestra vida delante de ti. Pon tu vida delante de Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida, hazla a tu medida, lo que tú quieras hacer conmigo. No quiero hacerte a mi medida, quiero hacerte como tú eres, o recibirte o aceptarte como tú eres, en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti un momento. Señor, yo oro por cada uno de los que están en este lugar y oro para que la verdad de Dios traiga libertad a su mente y a su corazón. Todo lo que ha atado su cabeza, sus pensamientos y sus emociones y que los lleva a ser abandonados por el Dios creador, que hoy desate su vida, desate ese pensamiento para que Dios pueda estar cerca, para que Dios no abandone y no envíe lejos a esas personas, sino que al contrario pueda obtenerlas cerca. Que tu amor y tu misericordia restaure su vida. Oro por restauración para cada uno de los que están en este lugar y que haya un norte claro. ¿Qué debo hacer? Lo que Dios quiere que yo haga, la voluntad de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Señor, oro para que esta congregación sea guardada de hacerte a ti a su medida, sea guardado de hacer una religión a su medida, tener unas bendiciones superficiales, tener un liderazgo tibio e interesado y tener en su vida aquello que tú no has puesto, en el nombre de Jesús. Como congregación te pedimos, guárdanos de eso y que tu espíritu que habita en este lugar traiga libertad a cada uno de los corazones y de las vidas que están en este lugar. Que toda mente entenebrecida pueda ser quitada, toda telaraña de nuestra cabeza y podamos entender ahora sí con claridad lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús oramos y creemos. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús, alábalo y agradécele. Y dile, Dios, gracias. Quiero preguntar o darle la bienvenida a los que nos acompañan por primera vez. Si hay alguien aquí que nos acompaña por primera vez, bienvenido. Levante su mano si viene por primera vez. ¿No? Bueno, creo que ya hemos venido todos los demás antes a otras veces a este lugar.
Quiero decirles que está en la parte de atrás Stephanie en Camp Kids, Stephanie Geitskel, para que se aprendan el apellido de ella, Geitskel. Está en la parte de atrás recibiendo los sobres, los aportes que usted quiere darle, ese billete, esa moneda, esa tarjeta de débito que usted ha puesto en ese sobre para apoyar a algún niño. Dios les bendiga, iglesia, feliz día para todos.